el hombre que encontró la sabiduría y el que obtiene la inteligencia, porque ganarla vale más que la plata y ella rinde más que el oro fino. Es más preciosa que las perlas y nada apetecible se le puede igualar. En su mano derecha hay larga vida y en su izquierda riqueza y gloria. Sus caminos son caminos deliciosos y todos sus senderos son apacibles. Es un árbol de vida para los que se aferran a ella y los que la retienen son felices. Por la sabiduría el Señor fundó la tierra, por la inteligencia afianzó los cielos. Por su ciencia brotaron los océanos y las nubes destilan el rocío. Conserva, hijo mío, la prudencia y la reflexión, que ellas no se aparten de tus ojos. Ellas serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. Entonces irás seguro por el camino y tu pie no tropezará. Si te acuestas, no temblarás, y una vez acostado, tu sueño será agradable. No temerás ningún sobresalto, ni a los malvados que llegan como una tormenta, porque el Señor será tu seguridad y preservará tu pie de la trama. Palabra de Dios. Bien, buenas noches a todos. Yo quise empezar con este texto de la sabiduría porque realmente me parece que si hay algo que nos falta en el mundo contemporáneo es precisamente esa sabiduría para mirar la vida, para no temer las grandes tormentas que nos pueden acechar y sobre todo para confiar en el Señor. ¿Y esto qué tendrá que ver con lo que vamos a reflexionar ahora? Y yo creo que precisamente mirando esta realidad, que en general, cuando nosotros hablamos de la vida moral en general y de la Iglesia en particular, nos encontramos con una mirada bastante pobre, bastante negativa. Yo creo que este es un hecho que consola realmente salir y hacer las encuestas que están de moda. Nosotros nos vamos a llevar una, no sé si sorpresa, pero nos va a sorprender al menos que incluso personas que provienen de la misma fe católica perciban la vida moral como una realidad muy negativa. ¿Y cuál es la primera percepción que me parece se tiene de la vida moral? Es una serie de normas, una serie de prohibiciones. Creo que esto está marcando toda una tendencia que ha habido y todavía subsiste, porque realmente parecería que todo lo que está prohibido, todo lo que nosotros lo vemos como impuestos, naturalmente casi lo rechazamos, porque lo vivimos como una agresión a nuestra propia libertad. Uno de alguna manera quiere crecer libremente, quiere como desarrollar el gran don de Dios que es nuestra propia libertad, pero nos encontramos con una moral que nos está prohibiendo. Si esto nosotros lo miramos detenidamente y sobre todo en la gente joven, creo que es una constatación fácilmente observable, ¿no? Claro, esta percepción de la vida moral, acá no es lugar para hacer una historia, pero también hay que reconocer que ha habido, y creo yo también sigue habiendo, formaciones que precisamente
plantean es: hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, hay que cumplir los mandamientos. Y esto, me parece que planteado así, no es lo que al menos la Iglesia Católica contemporáneamente está planteando de esta manera. Ya lo vamos a ver enseguida. Pero nosotros no podemos desconocer desde dónde partimos. Precisamente el poder visualizar, sin asustarnos, pero ser conscientes de lo que significa la percepción que se tiene de la moral, es algo fundamental, pienso yo, no solamente para asumirlo, sino también en esa dimensión evangelizadora, misionera, que todos los bautizados tenemos. Por eso esto es un hecho que dificulta para poder aceptar la vida moral. Claro, acá también hay un contexto cultural que se ha planteado muy claramente en los últimos tiempos, ¿no? Una mirada casi absoluta de la libertad, una mirada donde se la sobredimensiona y sin pretender vincularla con absolutamente ninguna verdad. Es la libertad despojada del vínculo con la verdad, en palabras de Juan Pablo II. Y esto es un problema muy serio, precisamente porque si hay algo propio de la libertad humana, es estar sustentada, vinculada con una verdad objetiva, porque la verdad objetiva es lo que va a permitir a la persona poder crecer como tal. Pero claro, al considerarla como un absoluto, evidentemente que nos encontramos con una problemática muy seria. De hecho, nosotros constatamos también cómo este relativismo moral da un paso más y parece que todo es consensuable. Cuando uno se pone firme y esto no es negociable, ¿cuál es el mote que le ponen? Sos intolerante, sos una persona que no sabe dialogar. Claro, a ver, podemos dialogar, sí, pero hay cuestiones que son no negociables, que son principios fundamentales, principios básicos, me parece. Entonces, esta es una problemática muy seria que evidentemente nos plantea en general a la cultura una resistencia a todo lo que vida moral se pueda pensar. Ha habido una predicación en la Iglesia muy como orientada también a una imposición. Tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro. Y claro, en lugar de primero plantear el porqué, los valores que sustenta una indicación, una prescripción, vamos a lo más fácil, a la conclusión, ¿no? Entonces, tenemos elementos que nos plantean una problemática seria, una problemática que uno no puede ignorar a la hora de ir planteando toda esta reflexión. Pero nosotros hemos tenido, ya en el siglo pasado, una gran indicación de la renovación que el Concilio Vaticano II ha querido plantear para la teología moral. Acá voy a hacer una distinción. Acá vamos a hablar de moral, pero la teología moral es una reflexión sobre la vida moral. Entonces, no podemos disociarla. La teología moral sí es una ciencia, pero una ciencia, una reflexión sobre el Evangelio, sobre las repercusiones que tiene el Evangelio en la vida, sobre el bien o el mal, por eso es moral, pero desde la óptica de la fe. Entonces, ya el Concilio Vaticano II, en un decreto sobre la formación de los sacerdotes,
plantea un giro muy importante en la percepción que se debe tener de la teología moral. Téngase especial cuidado en perfeccionar la teología moral, cuya exposición científica, nutrida con mayor intensidad por la doctrina de la Sagrada Escritura, deberá mostrar la excelencia de la vocación de los fieles en Cristo y su obligación para producir frutos en la caridad para la vida del mundo. Yo me voy a obviar la primera parte, pero me voy a quedar con la segunda. Solamente la primera, algo interesante. La renovación de la moral, de la vida moral, fue por volver hacia atrás. Al volver a la Sagrada Escritura, paradójicamente le dio un oxígeno muy necesario a la teología moral. Por eso, porque la teología, la Sagrada Escritura, es el libro de la vida, de los encuentros y desencuentros del hombre con Dios. Por eso es tan rica la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es un libro de la vida humana, es una lectura religiosa del hombre, en sus realidades más formidables y en sus realidades más penosas. Esa es la riqueza de la Sagrada Escritura. Es la historia del amor y el desamor entre el hombre frente a Dios. Por eso, al volver a la Sagrada Escritura, se fue como renovando esta perspectiva. Pero ustedes recuerden esto. Esta renovación tiene que mostrar la excelencia de la vocación de los fieles en Cristo y su obligación de producir frutos en la caridad para la vida del mundo. En clave eminentemente positiva, no en una cuestión kantiana, en el deber de cumplir una ley, sino una relación personal, y se desmembra de esa problemática tan centrada en el pecado. Ojo, el pecado aparece en todos, absolutamente todos los libros de la Biblia, pero no es el tema principal de la Sagrada Escritura. Entonces, se desmembra, sale la teología y la vida moral de la centralidad del pecado como tal y se la coloca en una realidad netamente positiva. Por eso, si nosotros tomamos esta como mirada, podemos sacar algunas conclusiones muy simples, pero que son muy importantes. En primer lugar, es una vida moral centrada en Cristo, no en una ley, no en un deber ser solamente, sino está el misterio de Cristo en el centro de la vida moral del discípulo. Por lo tanto, ya no es una ley fría, sino es una persona. Más aún, es el Dios hecho hombre que se ha colocado en nuestra realidad concreta, es tangible. Dios se ha hecho visible. Yo acá quisiera hacer un pequeño paréntesis, porque hoy en día están resurgiendo con el concepto de la inteligencia espiritual. ¿Lo han escuchado? Antes hablábamos ya de la inteligencia emocional, pero el concepto de inteligencia espiritual se está planteando como esa búsqueda de espiritualidad, que es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque frente a un mundo tan materialista hay como una búsqueda de una trascendencia. Pero esta realidad espiritual es una espiritualidad sin rostro, del absoluto, una espiritualidad que no tiene un rostro, y nosotros los cristianos creemos en un Dios que es persona, tres personas. Es una espiritualidad que se hace de persona a personas, no
no solamente de persona al absoluto, que mucha la diferencia. Por eso yo creo que es interesante plantear la centralidad de Jesucristo, porque es quien nos va a conducir al Padre y quien junto con el Padre nos va a donar el Espíritu. Entonces, lo primero que tenemos que plantear ahora, con esta instancia de renovación que nos ha planteado el Concilio, es que es una vida moral centrada en Cristo. Pero es una moral dialógica. ¿Qué significa esto? Es una vocación, mostrar la vocación, la excelencia de la vocación de los fieles de Cristo. Y esto implica que el hombre recibe una vocación, el llamado para dar una respuesta. Y acá ya va apareciendo algo que se va a hacer más explícito después. La moral nunca se puede plantear en primer lugar. No voy a retomar esto, ¿no? Yo como profesor de moral tengo que decir que lo moral no es lo más importante. ¿Ven que todos los profesores de su materia lo más importante? Yo no es lo más importante. Lo más importante es lo que vamos a ir viendo después. Entonces, esta moral dialógica es un diálogo no entre el hombre y una ley, no entre el hombre y un deber ser solamente, sino entre el hombre, persona, y Jesucristo, persona divina que asume la naturaleza humana para que el hombre pueda dialogar. El finito con el infinito, el limitado con el absoluto. Una moral que se distancia de un intimismo. Y esto es un gran aporte del Concilio Vaticano II, porque antes y aún todavía hoy se suele escuchar, estoy yo frente a Dios. Sí y no. Sí, en cuanto que cada uno tiene que asumir la responsabilidad de una respuesta. Pero yo no estoy solo, absolutamente solo. El ser humano está inserto en una comunidad, en una sociedad. Y por ende, la vida moral no es la vida entre el hombre singular y Dios. Es la vida del hombre persona que por ser persona tiene repercusiones sociales. Por eso el concilio rompe este individuo que había estado tan presente anteriormente, y este hombre tiene la obligación de producir frutos. Pero esos frutos son el gran aporte del cristiano, porque los frutos son para la vida del mundo. Y esta es una riqueza. El cristiano no resuelve su vida frente a Dios solo, sino también frente a la realidad en donde le toca vivir su existencia cotidiana. Y esto me parece que es muy importante, porque antes era yo frente a Dios y punto. Si me condeno yo, si me salvo yo. Errores garrafales. El hombre siempre está inserto en una comunidad y cualquier realidad, por más íntima que sea, repercute también en los demás. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Hay cuestiones que, sí, hay cuestiones morales que son más claras. Y las cuestiones tan íntimas, y lo mismo. Porque al afectarme la intimidad a mí, nunca me deja como estoy, sino que siempre de alguna manera me va como socavando, o también me va elevando. Y eso repercute en la vida al menos de la comunidad pequeña que tengo a mi alrededor. Por eso estas características, ustedes se dan cuenta que ya nos están planteando una perspectiva moral muy distinta
a la que al menos la percepción que se tiene la gente que es bastante deficiente. Hay un libro que leí hace poco, no está traducido, La cativa fama de la moral, o sea, la mala fama de la moral. Y el autor precisamente va haciendo un análisis de toda esta realidad tan negativa que tiene el común del ciudadano, del cristiano, frente a la moral. Entonces, y esto es fundamental, planteada de esta manera, la vida moral es una respuesta, es una consecuencia de haberse visto llamado. El magisterio contemporáneo lo ha planteado de una manera contundente, clarísima. Por eso les decía recién que la vida moral no es lo primero, sino que la vida moral viene después. Ya ha habido en la renovación conciliar, ha habido teólogos, ha habido pensadores que han planteado o venían planteando la moral de esta manera. Pero a partir del concilio, y que yo sepa, la manera más clara de plantearlo ha sido Juan Pablo II, en su encíclica sobre la moral. Fíjese, este es un texto de la encíclica Veritatis Splendor. La vida moral se presenta como la respuesta debida a las iniciativas gratuitas que el amor de Dios multiplica en favor del hombre. Es, la vida moral, una respuesta de amor, según el enunciado del mandamiento fundamental que hace el Deuteronomio. Y yo les pregunto, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es? A ver, que voy a hacer alguno mío. Escucha. El primer mandamiento propiamente dicho, dice el catecismo actual, es escucha Israel. Es la iniciativa del amor de Dios. Traducido en otras palabras, es más importante dejarse amar porque después uno puede amar. San Agustín ya lo planteaba de esta manera. ¿Cómo podemos amar si previamente no hemos descubierto que somos amados? Más o menos era la palabra de San Agustín. Y es precisamente lo que plantea Juan Pablo II. Escucha, Israel. Presenta la realidad del Dios. Ese Dios es el único y a Él tendrás que adorar. Y después viene el amarás al Señor tu Dios. En el documento Verbum Dominum de Benedicto XVI, sobre el tema de la palabra de Dios, ¿sabe cómo describe el pecado, Benedicto? Como la falta de escucha a la palabra. Una concepción muy interesante, ¿no? Porque el pecado, nosotros, ¿qué hacemos? Solamente lo que hemos hecho mal. Pero el pecado es algo mucho más profundo. Lo que hemos hecho mal es lo periférico. Hay cuestiones más profundas y que muchas veces no la analizamos. Es como si yo viera un matrimonio que han hecho un pacto de convivencia porque ya no se pueden ni ver. Entonces uno le es infiel al otro, conviven, son respetuosos, son educados, tienen todo en común, pero no se aman. ¿Qué me dirían de ese matrimonio? ¿Es un buen matrimonio? Aparentemente intachable, pero falta lo fundamental. Muchas veces nosotros nos preocupamos de muchas cosas externas, pero no nos preocupamos de lo fundamental.
interesante es esta concepción que Juan Pablo II plantea de la vida moral. La vida moral es la respuesta de amor. Qué distinta la percepción contemporánea, ¿no? De una respuesta de amor. Pero ¿cómo voy a poder responder yo con amor en mi vida, desde mi condición frágil, pecadora, si no he experimentado el amor primero que Dios tiene para el ser humano? Entonces, esto me parece que es fundamental. La vida moral es la respuesta, pero esto es lo primero que uno tiene que intentar asumir y, si queremos en un planteo evangelizador, intentar mostrar. Dios habla primero, toma la iniciativa. De hecho, yo no lo he querido colocar acá porque nos alargaríamos mucho, pero en el catecismo de la Iglesia Católica, los mandamientos claramente dicen, están en el contexto de la alianza del Sinaí. Y la alianza del Sinaí, después de qué gran acontecimiento viene. Del éxodo, de la liberación del pueblo de la esclavitud. Primero Dios actúa, y luego la alianza, y dentro de la alianza los mandamientos. Si no lo entendemos de esa manera, estamos haciendo una interpretación jurídica muy pobre de los mandamientos. Entonces, esta concepción, me parece, de la vida moral, yo me animaría a decir que es un giro copernicano. Es realmente una concepción que, por haber regresado a la Sagrada Escritura, vemos al hombre inserto en esa historia donde Dios absolutamente siempre ha tomado la iniciativa y el hombre absolutamente siempre ha tenido que dar una respuesta. Entonces, esta concepción de la vida moral no es contemporánea, o mejor dicho, es contemporánea, pero ¿por qué? Porque nos hemos vuelto hacia atrás. Eso es lo paradójico. Si el gran problema que hubo fue abandonar la Sagrada Escritura, ese fue el gran problema. Y yo creo que Benedicto XVI está insistiendo muchísimo volver a la fuente bíblica, volver a nutrirnos de la palabra. Entonces, la primera preocupación debe ser la experiencia del encuentro con Jesucristo. Yo cuando preparaba esto pensaba qué difícil que es esto. ¿Por qué? A ver, nuestra experiencia de Dios siempre está arraigada en la experiencia humana también. No podemos despojarnos. Y yo me pregunto, ¿sabemos los seres humanos encontrarnos? ¿Sabemos los seres humanos generar espacios para el encuentro entre nosotros? ¿Somos prójimos o seres amontonados? Y sobre todo por el ritmo de vida que muchas veces tenemos. Es lógico también, todos tenemos nuestras ocupaciones y todo, pero nos damos en buen lugar. Yo me acuerdo un libro excelente de Ernesto Sábato, La Resistencia, a lo mejor ustedes lo habrán leído, ¿no? Sábato, escrito a los 90 años, más o menos, 88, por ahí. Y él, en una de sus cartas, son 5 cartas, La Resistencia, cartas, pero así como divagando, poniendo temas, decía, ¿cómo se añora el poder sentarse en un café sin andar deprisa, para encontrarse con un amigo, para encontrarse con el otro? Y claro, yo me pregunto, ¿tenemos tiempo
aún los esposos, los padres e hijos, se hacen tiempo. Yo creo que es difícil, al menos uno lo que percibe, lo que ve. Y si esto que es tan palpable, tan tangible, se nos hace difícil, ¿cuánto más un encuentro con alguien que no vemos, que no palpamos? Solamente los ojos de la fe lo pueden palpar. Pero para eso hay, ¿no?, que volver al interior. Ayer estaba dando el tema de la conciencia moral, y retomaba los textos del concilio, maravilloso. La conciencia, el sagrario del hombre, cuando él retorna a ese recinto tan íntimo donde se encuentra a solas con Dios. Yo les hago un desafío y les juego algo y seguro que lo voy a ganar. A cualquier adulto, plantéenle que se tome media hora para estar solo consigo mismo. Nos aterra. Nos aterra. Y les aseguro son muy pocos los que realmente pueden. Lo de San Agustín, tan afuera que te buscaba y tan íntimo de mí mismo. Entonces ahí se produce, se genera el encuentro con Jesucristo. Por eso creo que esta experiencia del encuentro con Jesucristo es clave, es fundamental. Entonces, esta experiencia es la que permite luego las exigencias morales que conlleva esa exigencia. Yo recuerdo al padre Alberto de la Pacha, estábamos almorzando en la parroquia de Rugani, con tanta gracia decía, pero nosotros somos sonsos. Es como decirle a un novio que antes de haberse enamorado profundamente de su novia, empezarle a plantear las exigencias. Las exigencias vienen después. Bueno, los cristianos, dice, somos así. Primero planteamos la exigencia, sin preocuparnos de la experiencia de Dios. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos de Jesucristo, hasta yo diría, es lo primordial y casi única preocupación que deberíamos tener en nuestro planteo evangelizador. Lo estoy diciendo, por eso lo cuenta que me grabo. Estoy diciendo esto no porque luego no haya que profundizar, no haya que trabajar eso, pero ¿cómo vamos a poder trabajar, profundizar, si primero no nos hemos encontrado con la experiencia de Dios en Jesucristo? Y fíjense que Benedicto XVI, en la introducción, en el número 1 de su primera encíclica, plantea precisamente esto. Hemos creído en el amor de Dios. Primero, en la primera parte, o sea, en el primer párrafo, toma la carta de Juan, ¿no? Y luego continúa. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. Fíjense, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. La pone con mayúscula, no es mío. ¿Quién será esa persona? Jesús. Que da un nuevo horizonte a la vida. Ahí se plantea la nueva vida y con ello una orientación decisiva. Esta formulación de Benedicto es magistral realmente. No somos cristianos por una decisión, por una idea, sino por el encuentro con el acontecimiento salvífico, por el encuentro con esa persona que es Jesucristo. Benedicto XVI sigue en consonancia con el magisterio que Juan Pablo II ha planteado previamente.
Por eso la vida moral, fíjense que empezamos en el texto del concilio, centrada en Cristo, luego esa respuesta, acá tiene como el meollo de la cuestión. Y sigue Juan Pablo II, por eso seguir a Cristo es el fundamento esencial, no hay otro fundamento. ¿Por qué la persona de Jesucristo? Porque Jesucristo, en palabras de San Juan de la Cruz, cuando Dios hizo el verbo se quedó mudo. Porque Jesucristo es la plenitud de la revelación. Y no hace falta más otra revelación. Que Santa esta, que Santa la otra. No, es Jesucristo quien nos revela la plenitud. Por eso es el fundamento esencial y lo original de la moral cristiana, porque la moral cristiana es un seguimiento de una persona, no de una ley, no para portarnos bien, sino, sigue el texto, no se trata aquí de escuchar una enseñanza y cumplir los mandamientos. Por supuesto que esto está incluido, sino algo más profundo aún, adherirse a la persona misma de Jesús, compartir su vida y su destino, participar de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del Padre. Ahí está el fundamento de nuestra vida cristiana, el seguimiento de Jesucristo, compartir su vida, compartir su misión, compartir su destino. Porque ahí nosotros podemos asimilarnos a la voluntad del Padre. Y la única voluntad del Padre es que el hombre se salve. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás santificado. ¿Cómo sigue? Hágase tu voluntad. Es una explicitación de la venida del reino. Y el reino es el reino que Jesús viene a instaurar salvando. No solamente lo anuncia, sino que lo realiza. La voluntad de Dios no es que yo haga tal o cual cosa, es que yo pueda llegar a acogerme a su misterio de gracia, a su misterio salvífico. Si los cristianos le hacemos hacer tantas voluntades a Dios que tendríamos que usar de jurar, ¿no? La voluntad de Dios es la voluntad salvífica. Entonces ahí nosotros participamos de la voluntad del Padre siguiendo a Jesús. Qué interesante sería esto, pensar, a mí me gusta hacerlo así. Dios se desespera por salvar al hombre. Y yo como cura me desespero por salvar al hombre. Siempre un examen de conciencia. Los discípulos nos desesperamos. Sería interesante como para pensarlo. Entonces, se hace evidente que no puede haber una vida espiritual sin una vida moral. La vida espiritual que no se traduzca en vida moral es anémica. Por eso creo yo que hay que reafirmar que la moral es una consecuencia de la vida en el espíritu y no a la inversa. Ya vamos tocando la relación, se va viendo, ¿no?, la relación de vida moral y vida espiritual. Pero esto es no a la inversa, no plantearlo moral. Y esto me parece que es fundamental en una tarea evangelizadora. Uno entiende que a veces con muy buena voluntad vamos y queremos que la persona, a los chicos, a mí me pone mal cuando intentamos hacer que se porten bien de alguna manera acudiendo a lo religioso. Porque no nos damos cuenta, pero es una extorsión. Primero tenemos que plantear lo otro y después las consecuencias. Yo creo que esto es muy importante, primero para
sería imposible una vida cristiana, una vida moral cristiana, si ésta no está sustentada en la oración. Ahí se va, me parece, no sé si se nota la relación entre vida moral y vida espiritual. Yo creo que solamente desde la vida orante, porque la oración nos permite precisamente esa unión con Dios por medio de Jesucristo, podemos caminar en la vida. La vida orante no es un añadido a mi vida espiritual. Ahora, yo no soy especialista en espiritualidad, pero creo que es lo sustantivo. ¿Puede ser, Santiago? ¿Sí? Es lo sustantivo, porque de esa manera yo voy a poder precisamente dejarme seducir por el Señor. Fíjense que en la misma Veritatis Splendor, Juan Pablo II hace ver cómo el trabajo de Dios en el corazón del hombre y el trabajo del hombre se dan en forma conjunta. Y cita a San Agustín en algo formidable que está sintetizado en esta oración de San Agustín. Da lo que manda. Primero es la petición. Y lo que va a mandar es para hacerlo vida. Y después viene y manda lo que quiere. Primero la súplica. Y después no tiene miedo a la exigencia moral. Esto me parece que es fundamental también, ¿no? Por eso la genialidad de San Agustín, que era algo tan sintético, plantea esa realidad. Entonces, yo creo que aquí está el punto de la relación entre espiritualidad y moral. El punto donde vida orante que se traduce, que se cristaliza en la vida concreta, y la vida concreta, cómo nos lleva y nos conduce a la oración. Entonces, ya que la vida espiritual es una vida impulsada por el Espíritu, que nos va uniendo a Dios por medio de Jesucristo, nos da también al mismo tiempo la capacidad para dar frutos en la existencia cotidiana. El trabajo conjunto que Dios nos capacita para que el hombre pueda realizarlo. ¿Se acuerdan? Vuelvo al concilio. Estoy como tratando de desarrollar lo que vimos al principio, la gran renovación del concilio. Los frutos para la existencia cotidiana. Pero no es exclusiva del ser humano. Por eso es imposible, no es posible separar la vida espiritual de la vida moral. Una vida moral que no nos conduzca a la oración desde la propia situación existencial no será auténtica. Y esto hay que recalcarlo, porque creo que es un error gravísimo de los cristianos. La oración debe ser desde la propia situación vital. Después lo voy a retomar a esto, pero lo quiero adelantar. Es llamativo cuando una persona empieza a tener caída en la vida moral, ¿qué es lo primero que se dice? ¿O qué es lo primero que se hace? Dejar la oración, dejar de participar, con una, yo creo que es la tentación más demoníaca que pueda haber, con un aurea de autenticidad. Quiero ser auténtico, por eso dejo de rezar. Ahí, si pudiéramos graficar al demonio, estaría que ha salido el lugar. Logré el objetivo. Esto, hasta yo diría que es más grave que el mismo pecado que he cometido y que me llevó a dejar la vida de oración. O también se puede haber operado una ruptura
una dicotomía. Estoy escindido, he quebrado la unidad. O también una espiritualidad que no se concrete en la vida tampoco responde a la coherencia de la persona en relación con Dios. La coherencia a nivel humano, la coherencia a nivel de lo que somos, hombres caídos y redimidos, no químicamente puros. Esto me parece que también hay que destacarlo. Y fíjense, yo creo que podemos tomar la alegoría de la vid y los sarmientos. Ustedes la recuerdan, la alegoría de la vid y los sarmientos. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que está unido permanece, el que no está unido, entonces no lo voy a leer. Y después habla, como el Padre me amó, yo los he amado a ustedes. Ámense como yo los he amado. Esto es muy importante, no lo leo por razones de tiempo, porque ya son las 10. Pero todo la tienen presente. Esto es muy importante, porque en este texto, en este como en otro, ¿no? Pero se plantea precisamente esa realidad de la profunda unión que nos hace permanecer en Cristo. Y precisamente este es un claro ejemplo de cómo el discípulo debe estar unido a su maestro. El discípulo no es más que su maestro y nosotros podemos nutrirnos de la vida de Dios solamente estando unidos a Jesucristo. Por eso, sin esta unión como contrapartida, somos sarmientos secos que lo único que tenemos es la capacidad de ser quemados en fuego. Esa relación de unión con Jesucristo es vital. Por eso, cuando plantea el tema de los frutos, es nada más ni nada menos el amar como Jesús. Pero no es una imitación externa. Fíjense que el cómo está planteando como una situación existencial, no algo que yo miro desde afuera e imito desde afuera, sino esa transformación del corazón humano que me permite seguir la realidad trinitaria. Como Jesús es amado por el Padre y como Él ama a los discípulos, va a ser el fundamento, diríamos, ontológico, metafísico, sustancial, que el hombre tiene para poder amar al modo de Jesús. Por eso, esto es fundamental. Fíjense que yo este texto lo uso mucho para graficar algo que parece como chocante, ¿no? ¿Se acuerdan del texto de los sinópticos? El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. De ahí podríamos seguir, el que ama a su hijo más que a mí, no es digno de mí. Y acá se entra en la profundidad más profunda, porque si el Padre ama a Dios y da su corazón a Dios, ese amor vuelve a su Hijo tan amado por Él, pero no de una manera humana, sino de una manera divina humana, que es mucho más profunda que la limitación propia del amor humano. Esta es la realidad tan profunda del amar como Jesús, que no es solamente la imitación externa, sino que podemos imitar porque hemos sido transformados, hemos sido nutridos por el amor de Dios. Por eso no hay que tener miedo de decir, hay que amar primero a Dios antes que a mí
mis hijos, o sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, porque amándolos desde Dios se llega a una profundidad impensable. Pero esto se dan cuenta que sería imposible si el ser humano no estuviera unido a Jesús. Evidentemente, no hay posibilidad de amar al modo divino humano si nosotros no estamos nutridos por esa savia que nos da la vida de Jesús. Entonces, acá podemos empezar a plantear los frutos. ¿Se acuerdan que el texto habla del gozo, del fruto? El Padre pretende que den fruto, por eso nos poda para que haya más fruto. Por eso en el texto del concilio está hablando de frutos de la caridad. El tema de la caridad es lo que de alguna manera plantea y engloba toda la realidad del cristiano. Entonces, nosotros habíamos dicho que la vida moral no es intimista, sino que es un don para la comunidad. Que esto es la lógica de Dios. Dios da dones ¿para qué? Para que se los guarde. ¿Se acuerdan parábola de los talentos? Para que se los guarde, no, para hacerlos fructificar. Y ahí está el tema. Por eso, este don debe cristalizarse en las obras de caridad para la vida del mundo. Y acá se abriría un gran capítulo, lo dejo así planteado. La caridad es la que informa, la que da como el cauce de toda la realidad. Y acá cada uno, desde su ámbito que le toca vivir, podría empezar a preguntarse: ¿qué frutos de la caridad, qué frutos desde mi situación vital puedo empezar a plantear? Y esto me parece muy importante, porque de esa manera yo no estoy exclusivamente mirándome a mí mismo, sino que estoy siempre pensando en los demás. La iglesia se empobrece cuando se mira a sí misma. La fe se empobrece cuando no evangeliza. Una fe madura es una fe que evangeliza. Una fe que se queda circunscrita en la persona, tarde o temprano tiende a morir. Por eso es tan vital el tema misionero en la iglesia. Entonces, aquí se va concretizando la auténtica vida espiritual. ¿Por qué? Porque al repercutir en la vida moral se enriquece al tejido social. Por eso yo insisto que la vida espiritual es lo más concreto que hay, no un espiritualismo desencarnado, sino estamos como desde la espiritualidad, porque nos une con Dios, siguiendo e imitando, y así lo vamos a retomar, el modo de Dios, que fue a bajarse la kénosis del verbo, no tener miedo a meternos en el barro profundo de la sociedad. Porque si no, estaríamos en un puritarismo cultual más acorde al Antiguo Testamento que a la lógica de la encarnación. Y yo creo que aquí nosotros nos podríamos preguntar si realmente somos el testimonio viviente, que por estar unidos a Jesucristo nos acercamos al mundo que nos rodea con los mismos sentimientos de Cristo. ¿Cómo se nos percibe a la iglesia? ¿Se nos percibe por misericordia o se nos percibe como la instancia condenatoria? No digo como sea, sino cómo se nos percibe. Yo creo que es una
pregunta que nos debemos hacer, porque precisamente tenemos que siempre imitar a Dios imitando a Jesucristo. Y Jesucristo nunca dejó de decir la verdad por dura que fuera, pero siempre lo hizo con mucha ternura, con mucha misericordia. Y esto me parece que es fundamental. Por eso yo creo que, fíjense, en este sentido, la sociedad secularizada en la cual nosotros vivimos tiene una percepción positiva cuando critica, a veces es cierto, despiadadamente, la incoherencia de los cristianos. Y tienen razón. Tienen razón. ¿Por qué? Porque no ven los frutos que ellos también están como queriendo vernos por la coherencia que deberíamos tener. Claro, acá tendríamos que también decir nosotros, ojo, ustedes que lo critican y tienen razón, no se olviden que también somos personas falibles, personas también que en nuestro interior conviven el pecado y la gracia. Yo creo que teniendo y viendo lo positivo de esta crítica, o sea, lo positivo en qué sentido, en que de alguna manera se pide la coherencia, muestra la exigencia que el discípulo está llamado a plasmar en su existencia cotidiana. La coherencia entre fe, espiritualidad, vida espiritual y vida concreta, vida moral. Por eso, seguir a Jesucristo, ¿se acuerdan del fundamento original y esencial de la vida cristiana? Es la posibilidad de imitar a Dios. El cristiano es el imitador de Dios y lo imitamos en Jesucristo. Porque Jesucristo nos permite comprender la revelación plena de Dios, comprender entre comillas, lógicamente, y poder seguir siendo como el mismo Jesucristo a lo largo de la historia y en todas las culturas. Y yo he querido solamente, ¿no es cierto?, plantear esta imitación de Dios con las actitudes y las obras. Y yo creo que acá tendríamos que pensar que Dios se deja ver hoy también en la vida concreta de los discípulos. No solamente en la Sagrada Escritura, porque seamos realistas, nosotros si queremos evangelizar, si queremos dar catequesis, ¿no es cierto?, los chicos, no van a ir a leer en primera instancia la Sagrada Escritura. Pero el cristiano tiene que ser el reflejo viviente de ese Jesucristo en el aquí y en el ahora. Por eso yo solamente he tomado una de las bienaventuranzas. No hay tiempo, pero sería interesante tomar cada una de las bienaventuranzas. Pero el ser misericordioso como el Padre es misericordioso. Ahí lo estamos imitando. Y yo creo que hoy el mundo contemporáneo y nuestra patria, en primer lugar, tiene necesidad de un amor misericordioso. Que ojo, el amor misericordioso no es aquí no pasó nada, es una distorsión. Aquí pasó algo muy grave y precisamente porque lo considero grave, pero considero tu dignidad, te sigo amando y te doy la oportunidad para redimir y cambiar. Solamente el amor redime. ¿Y qué necesidad de misericordia que nos lleve a una reconciliación tenemos a los argentinos, que estamos enfrentados? La violencia que estamos viviendo cotidianamente, manejando nada más, es espantosa. Vivimos el espíritu de la bienaventuranza y yo creo que esto, la exigencia de imitar a Dios, tiene como punto culminante la imitación de la misericordia.
porque es lo propio de Dios, pero con todos los hombres en los cuales vivimos, piensen o no piensen como uno. Y esto realmente no es fácil. Esto realmente es algo que se tiene que ir gestando. Si nosotros entonces tomáramos y quisiéramos en un programa de vida espiritual trabajar desde la oración, desde la actitud y desde los hechos, esta sola bienaventuranza durante varios años, no sé si no podríamos al menos ir cambiando, no olvidando, no negando, pero sí imitando a Dios como Él actúa. Yo creo que, bueno, lo que les decía, Juan Pablo II se refiere al discurso de la bienaventuranza y dice, son el retrato de Jesús, son una autobiografía, porque Jesús la vivió. Bienaventurados los que trabajan por la paz, bienaventurados los pobres. En un mundo tan materialista, el saber ser libre frente a los bienes, la desesperación que tenemos en estos días, ojo, con razón, pero no nos estaremos excediendo, no tendremos que ubicar las cosas en el lugar que corresponde. Son preguntas que sería interesante que cada uno se hiciera. Quiero terminar antes, así dejamos espacio para el diálogo, ¿no? Yo creo que esta palabra es la apelación que tenemos todos. ¿Por qué? Porque esta realmente es la carta magna del cristianismo. Por eso yo quise seleccionar la alegoría de la vid y los sarmientos, pero también esta instancia de ese capítulo quinto, sexto y séptimo de Mateo, que es como la constitución de todo el cristianismo. Y vivir el espíritu de la bienaventuranza no es solamente una cuestión de espiritualismo, no, es una espiritualidad, y cuando hablo de espiritualidad es que tiende sus raíces a la sociedad en la cual vivimos. Yo quisiera ir concluyendo con dos sacramentos, porque la vida sacramental y la vida de oración están muy relacionadas. Evidentemente que la unión con Jesucristo es fundamental. Creo que, espero que se haya visto bien. Pero nosotros tenemos dos sacramentos que realmente podemos recibir constantemente. Entonces, desde aquí nosotros vamos a poder ver la importancia de la vida sacramental para la vida moral. ¿Por qué? Porque la vida sacramental es una condición para que podamos vivir ordinariamente, no exclusivamente. ¿Por qué? Porque Dios es mucho más grande que los sacramentos, ¿no? Ojo, por eso ordinariamente, que la vida sacramental nos une con Jesucristo. Pero creo que hay que, volver a redescubrir lo que son los sacramentos. Esos signos que nos unen a Jesús. A veces me da la sensación que lo tomamos muy ligeramente. Hay una frase que a mí no me gusta, la entiendo con buena voluntad, pero, lo voy a confesar, pasar el primero punto. La había escuchado, me imagino. Creo que es un error terrible. Si ustedes toman el catecismo, el sentido más profundo del sacramento es confesar la misericordia de Dios para conmigo. Es un encuentro con Jesucristo. No es algo que me pasa así, punto, y soy igual. No es externo.
sufrimiento. Por eso es una celebración, lo mismo que la Eucaristía. Y yo creo que acá hay algo fundamental. Vos te habrás cansado de escucharme en mis clases, ¿no? ¿Ah? Los sacramentos no son un premio porque somos santos o porque somos buenos. Los sacramentos son la posibilidad del auxilio que el Señor nos ofrece para que algún día podamos serlo. Por eso yo no sé si no estamos cometiendo el error de considerar la Eucaristía con la mentalidad del Antiguo Testamento del puritanismo cultural. A mí me encantaría que la Eucaristía estuviera en los más profundos pecadores. Nosotros por mí. La Eucaristía es la cena para los pecadores, no para los sanos. Y ahí está el tema, ¿no? Y fíjense, retomo lo que decía anteriormente, cuando uno mete la pata en algún ámbito de la vida, ustedes se dan cuenta, dejan de ir a misa. Los chicos, los adolescentes, los adultos, o no. Es una concepción absolutamente equivocada. Entonces, yo creo que esto lo tenemos que meter a fuego, primero en nosotros y estar convencidos de eso. Entonces, en estos sacramentos, que son los dos que habitualmente recibimos, porque el bautismo y la confirmación una sola vez, la unción podemos recibirla varias veces, pero generalmente en el final de la vida. Pero lo que habitualmente recibimos son Eucaristía y reconciliación. Esto debe ser la experiencia de la unión del discípulo con Jesucristo. Por eso, si nosotros hacemos nuestro examen de conciencia pensando que lo que voy a decir al cura, estamos mal. Estamos mal. Es empezar por las ramas en lugar de ir a las raíces. Las raíces es: me dejo amar por el Señor, me dejo mimar, me dejo seducir por Él. Y ahí está. Escucho la palabra. Ahí está el punto crucial. Por eso, de la misma manera, hay que plantear la oración. La oración como un encuentro. La oración ya no sacramental. Es decir, el diálogo de amistad. Santa Teresa de Jesús lo plantea así, si mal no recuerdo, ¿no? Que la oración es el diálogo de amistad. Entonces, si es un diálogo de amistad entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios, absolutamente nada debe quedar fuera de la oración. A ver, yo me pongo a pensar, un padre y una madre se aburren porque el chico les cuente tal o cual cosa. Entonces, no tengamos miedo de aburrir a Dios y plantear todas nuestras alegrías, nuestras búsquedas, nuestros fracasos. Por eso, también hay que aprender a orar desde nuestra fragilidad y a orar desde nuestro pecado. ¿Se acuerdan del publicano del templo? Yo en una oración que siempre la digo: ten piedad de mí, Señor, porque soy un pecador. ¿Se acuerdan? El fariseo y el otro pobre tipo que tenía vergüenza de levantar la mirada. Ten piedad de mí, que soy un pecador. Una oración bíblica y formidable. Formidable. No centrada en uno, sino en él. Yo a los chicos les enseño el acto penitencial. ¿Se acuerdan del pésame? Bueno, fruto de una época, pero me parece bastante técnico, centrado en uno, una visión negativa. Y siempre tomo el Salmo 24, ¿verdad? Recuerda, Señor, que tu ternura, tu misericordia son eternas. No te acuerdes de mis pecados y maldades. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. La mirada no está en uno, sino en Dios. Y es más antiguo que el pésame, porque está en los salmos. No recuerdo el siglo, debe ser 8 o 9 a.C. Mucho más
más dinámico y más teológico que el San. Ojalá que dejemos algún día el pésame, porque ni yo mismo me lo creo. Entonces, aprender a orar desde nuestra oración. Yo rompería las estampitas donde están todos limpitos, casi con perfume, con una cara de... No, la oración está ahí, en mi barro, en mi mugre, en mi pecado. Si porque Dios es grande no tiene miedo de mirarme así. Y ahí está la verdadera espiritualidad, que se puede transformar a la persona para que se haga fruto de caridad. Y termino como síntesis con el primer número de la cuarta parte, que es la oración del Catecismo de la Iglesia Católica. No lo usamos mucho en mi casa también, porque es una síntesis magistral. Este es el misterio de la fe. La Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles, primera parte. Lo celebra en la liturgia sacramental, segunda parte. Para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre, tercera parte. Por tanto, este misterio exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración. Una síntesis magníficamente lograda en el Catecismo. La oración, por lo tanto, implica la fe que se celebra en los sacramentos y que se hace vida. Y la vida, esa relación viviente con la Trinidad de la oración. Muy bien, quedan exactamente 10 minutos para, no sé, intercambiar preguntas, comentarios. El Padre Santiago también va a venir acá conmigo. Sí. No, yo simplemente agradecerte porque he gustado lo que has dicho. Cuando no puede gustar algo es porque hay como una implicación muy profunda en lo que decís, Jesús, como decía, es una respuesta. Y yo quiero agradecer esa mirada porque me entusiasma. Entusiasma amarme, no desde una regla, ¿no? Lo decía, ¿no? Entusiasma, uno lo hace en el entusiasmo y uno dice, bueno, desde el amor y el cariño, esfuerzo, sigo una respuesta. Yo te agradezco tu agradecimiento, pero hay que primero agradecer al magisterio de la Iglesia. Sí. Y segundo, a veces el magisterio de la Iglesia es mucho más amplio de lo que nosotros creemos. Y creo que muchas veces no lo conocemos a fondo. Entonces, también es como un desafío, un aliciente para penetrar más. Yo quería hacer esta análisis y observación de cómo incluir esa actitud de no separarse de la oración, separarse del sacramento, precisamente ahí cuando uno está en el pecado, cuando se siente culpable de haber renunciado a Dios, ¿no es cierto?, a través del mal, del pecado. ¿Cómo es la vivencia que pudieron tener en otra época dentro de la Iglesia? La enseñanza del juicio, la enseñanza de la culpa, la enseñanza de cómo Dios te castiga porque vos te portaste mal. Y por supuesto que uno se aleja de aquel que lo castiga y tiene vergüenza porque tiene culpa. Todo
esa enseñanza creo que ha quedado todavía muy marcada en mucha gente. Y también esa lleva al intimismo también, porque así que nadie me juzgue, porque si yo puedo estar en una exterior religiosidad, que los demás vean que yo estoy en esa exterioridad religiosa, porque voy a la oración, porque voy a misa, voy incluso a la oración al Santísimo, pero estoy metida adentro y no me expreso hacia afuera del amor. Yo creo que el gran problema, lo dije, fue habernos apartado del testimonio de la palabra, de la Sagrada Escritura. Porque si uno recorre la Sagrada Escritura, hasta cuando Dios reprende, es para el bien de la persona, no para aplastar a la persona. Entonces creo que cuando nos fuimos separando históricamente de la palabra, perdió todo, perdió lo dogmático, perdió lo moral, perdió la vida espiritual. De hecho, antes no, históricamente, la vida espiritual para un grupito de personas, la vida moral para el común, o sea, fue realmente empobrecedor. Quería retomar el fenómeno de la culpa, porque hoy hay una tendencia opuesta y creo que también es grave. El fenómeno de la culpa es muy positivo, porque es primero un fenómeno psicológico y religioso al mismo tiempo. Pero el fenómeno de la culpa nos hace percibir que nosotros nos hemos comportado de una manera no apropiada. Y eso nos lleva a intentar reparar en la medida de lo posible. ¿Ustedes vieron Match Point de Woody Allen? Bueno, no, yo se la recomiendo porque es excelente. Y tiene mucho de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, que es una obra monumental que creo que habría que leerla alguna vez en la vida. Y hay una escena, después del crimen que él hace de su mujer, de su amante, que la quería hacer abortar, donde se le aparece, ¿no?, las dos personas asesinadas por él, y él plantea: si al menos yo pudiera sentir culpa y reparar esto, quedaría satisfecho. Y es el planteo que Fedor Dostoyevsky hace en Crimen y Castigo. Por eso yo creo que no hay que desestimar la culpa. Pero una cosa es que la culpa me deje girando sobre sí mismo y no poder salir, y eso es patológico. Y otra cosa es que viendo la culpa me ponga frente a Dios, vea las cosas tal cual son y me deje redimir. Lo de David en el Salmo 50: ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Claro, y David, el rey David, que mandó, porque se quería acostar con la mujer de Urías, lo mandó al frente de la batalla, o sea, adúltero y asesino, pavadita del rey David de Israel. Y escribe el Salmo 50, que es formidable. Entonces, la culpa es positiva en tanto y en cuanto uno se deje transformar. Ahora, si uno se cierra, entonces ahí va a caer en una patología de la culpa que nos va a hundir cada vez más. El gran problema que hoy veo es que se quiere eliminar la culpa. Los péndulos, ¿no? Pasamos de un lado a otro. No sé si contesté la pregunta. Quería compartir una experiencia. Si te puedo sentar. Con respecto a la oración, cuando uno hace el hábito de todos los días, de esa relación de intimidad con el Señor, se crea una necesidad que después el Señor solo concede las gracias y nos va marcando el camino para que lleguemos a tener esa unión con Él y de pronto dar
de Dios de cada hombre va evolucionando en el tiempo, ¿no? Y como que esta moral nos exige el desafío de ir viviendo constantemente en la pregunta de cómo ir mostrando a Dios con nuestra vida, ¿no? Pero acá a mí me parece como que hay un peligro grande si no lo hacemos en un contexto de acompañarnos unos a otros en esto, porque, a ver, yo me doy cuenta que en mi historia la imagen de Dios fue cambiando, digamos, ¿no? Por contextos familiares, culturales, lo que usted decía, de llevar la vida a la oración, ¿no? Y también porque otros, cuando yo fui comentando, fueron pudiendo engancharse en cómo acompañar esos procesos, digamos, ¿no? Porque exige un desafío de mucha paciencia, de caminar continuamente, no dando recetas, sino dando preguntas, no sé, es como, me deja como esto adentro, ¿no? Esta sensación de decir, ninguno de los que estamos acá hemos, aunque hayamos leído la Biblia o hayamos rezado muchas veces, llegamos a descubrir la verdadera imagen de Dios de fondo y vivir desde ahí. Entonces también desde acá la moral se nos convierte como en algo que tampoco es totalmente veraz, tangible, no sé cómo explicar, no sé, me quedo más con todo este revuelo. A ver, nunca podemos pensarnos como seres aislados. Siempre nos tenemos que ubicar como pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios tenemos una instancia, no solamente con los que nos rodean también, sino si creemos que el Espíritu guía al magisterio de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia nos da orientaciones, entonces ahí está, me parece, el punto. No caminamos solos, no leemos la Biblia solos, la leemos dentro de un contexto eclesial, de una comunidad. Y esto me parece que es fundamental. No es una libre interpretación al estilo de otras comunidades religiosas, sino que es una interpretación que el magisterio de la Iglesia va dando pautas para que realmente se pueda interpretar el verdadero sentido de los textos bíblicos. Y precisamente la moral que la Iglesia católica plantea es una moral centrada en la persona de Jesucristo y de una objetividad, y por eso es tan cuestionada desde una cultura relativista. Sí, como mi inquietud, por lo menos como mamá, al tener hijos adolescentes, es muy difícil educarlos en la fe, en la vida espiritual y moral, cuando todo el contexto que los rodea les da una información totalmente distinta a la que reciben en su casa. Eso es totalmente de acuerdo. Terminan aislándose y siendo como bichos raros, y no como algo bueno. Y eso tampoco está muy bien, porque terminan siendo seres solitarios, o sea, los excluyen del grupo. Y bueno, ahí está la bienaventuranza, bienaventurados. Sí, pero es muy difícil cuando uno tiene, cuando el hijo le plantea que se siente solo y excluido, o sea, por más que uno le dice y le recita eso, es muy difícil cuando el chico viene llorando diciendo: mis amigos no me llaman porque yo no tomo, porque yo no hago esto, porque yo no hago el otro. O sea, es muy difícil como padres. Está bien, uno se apoya en la oración y en Dios para que lo ilumine de cómo contestarles y cómo construirlos y acompañarlos, y decirles que a pesar de todo eso está bien y tienen que ir para adelante porque ese es el camino. Pero es muy difícil luchar contra toda esa cantidad. O sea, no solo los medios de comunicación, no solo la escuela, o sea, todo va en contra. Pero sí, yo tendría que repasar, pero en ningún momento he dicho que sea fácil.
Ahora, los adultos tenemos que tener las cosas claras. Porque yo diría también, a ver, saca tus conclusiones. ¿Cómo van terminando los que toman, los que se drogan, los que se encuentran con una y con otra? ¿Cómo es su vida después? Porque en todos los ámbitos de la vida moral, ellos como adolescentes, pero ¿qué adulto? ¿Va? A ver, si yo digo, estoy trabajando en un lugar y tengo que utilizar para cuestiones personales un teléfono y lo utilizo, y yo digo, no porque no me corresponde por una cuestión personal. Lo menos que me van a decir, no seas estúpido, o no. Y quiero ser estúpido, y quiero ser idealista, porque esa me parece que es la manera de revertir poco a poco. Y al menos yo tengo mi conciencia que el ínfimo granito de arena que siembro yo. Pero no hay que tener, a ver, los adultos le tenemos miedo a decir que las cosas son difíciles. Y tenemos que acostumbrarnos a no endulzar las cosas. Es muy difícil, sí señor, es muy difícil. Pero no estoy solo. Estoy con el Señor, si soy creyente, y también tengo el apoyo de los demás. Pero el problema somos los adultos, no son los jóvenes. Porque yo también me he encontrado con jóvenes, y no tan jóvenes, me pasó hace 2 semanas, con personas adultas, que no se animaban a dar su postura por temor a que las rotularan de intolerantes. Y ojo, tenemos que animarnos a hablar. Tenemos que animarnos a hablar. Nos equivocamos, seguro que nos equivocamos, pero no podemos dejar de decir las cosas como son. Me parece, ¿no? El problema somos los adultos, no son los jóvenes. Los adultos tenemos más temores que los jóvenes. Quiero compartir primero, porque tengo 5 casos de partida. Solo para que nos comuniquemos la buena nueva, porque también hijos son aislados porque ellos dicen lo que creen, porque siguen a Cristo, pero también hicimos ver que manteniéndose en esa postura tenía buenas consecuencias y que había una comunidad que lo respaldaba, que si bien mucha gente no compartía, sí había otra gente que sí compartía. Y a medida que pasó el tiempo, que ya tiene 21 años, encontró gente que, o sea, gente que no puede compartir, pero gente que sí puede compartir y que lleva adelante sus valores, su forma de ver las cosas. Y es cierto, o sea, se cumple lo que dijo decir usted, porque mi hija encontró la forma de exponer su forma de vida así de la moral cristiana, a pesar de todo, que es joven, y donde ella trabaja cambió la vida de otras personas, gente grande, y se lo planteó así directamente. O sea que el problema, un poco nosotros decíamos, no sabemos cómo hacer las cosas, pero ellos encuentran la forma de decirlas directamente más fácil que a veces que nosotros. O sea, quería compartir esa experiencia porque a veces necesitamos encontrarnos también en una comunidad de los que nos jugamos por eso. Un aplauso le damos al padre. Muchas gracias por la atención. ¿Nos da la bendición? Bueno, como no, les recordamos la semana próxima es la relación entre espiritualidad y psicología, que nos va a acompañar la licenciada Laura